Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy tenemos que comenzar en el libro de Hebreos capítulo 5, por favor. Y versículo 14, Hebreos 5, 14. Tengo mucho que decir hoy. Y muchos versículos, tengo bastantes versículos. Y he querido hablar mucho de este tema, pero pues estudiando por meses sobre esto, todavía pues quiero aprender más, todavía deseo estudiar más. Hay mucho más que quiero pues saber y compartir con ustedes. Pero hago lo que puedo, ¿verdad? Hoy, y con todo lo que tengo ya preparado, voy con este mensaje. Pero mi pensamiento es, deseo que hable Dios hoy y no solo yo. Por esto puse un montón de versículos y mi deseo es que Dios nos hable hoy a través de su palabra en cuanto de este tema, ¿ok? Y a veces tengo que hacerlo así, ¿verdad? Me siento pues no muy digno, ¿verdad? Yo no me siento tan digno a veces predicar la palabra porque la palabra de Dios es tan poderosa, ¿verdad? Pero hago lo que puedo a veces. Y yo quería hablar mucho de este tema en inglés, pues fui un poco largo y no hablé todo lo que yo deseaba decir. Entonces quizás voy a hablar un poco más de esto en la semana que viene. Pero hoy voy a compartir con ustedes lo que la Biblia dice en cuanto de morales y valores. En el mundo de hoy hay una cosa que yo he visto, no sé si has visto tú, pero yo he visto muchos hoy en día que no quieren usar la palabra moral, ni quieren hablar de morales, lo que es ser moral, no quieren hablar de eso. Muchos hablan de su valor. Entonces por esto el título, morales versus valores. Y vamos a ver lo que la Biblia dice de esto. Hebreos capítulo 5 versículo 14 dice así: mas la vianda firme es para los que son maduros, para aquellos que por razón del uso tienen sus sentidos ejercitados para discernir así el mal como el bien. La Biblia está hablando y dice dos palabras interesantes: razón y dice discernir. Bueno, ¿qué significa razón? Razonar es la palabra, ¿verdad? Significa pensar. Hoy en día muchos no piensan, pero nosotros debemos saber cómo razonar, o sea, cómo usar el cerebro para pensar por nosotros mismos y mirar lo que es y ver muchas cosas. Y discernir, una de las palabras más favoritas de mi papá, discernimiento. Siempre dijo mi papá, hay que tener, hijo, discernimiento, que es sabiendo qué son las cosas y la habilidad de escoger cuál es bien y cuál es mal. Entonces es importante que nosotros podemos hacer esto. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene el bien y de dónde viene el mal? ¿Y cuál es bien y qué es mal? ¿Quién es que dice que tal es bueno y tal? Algunos hoy en día dicen, yo soy la autoridad final y yo decido el bien y el mal. No, según la Biblia, Dios, el gran juez, el creador de todo, es Él que dice, esto es bien y esto es mal. Y tenemos que escuchar a Él para discernir cuál es bien y cuál es mal. ¿Ok? Muchas cosas que tengo que explicar hoy, si Dios permite. Y mi deseo es, pues, dar todo lo que puedo, ¿verdad? Mucho que tengo que decir. Pero aquí, como pongo, ¿verdad? Cada vez que predico, ¿verdad? Aquí tenemos la Biblia como un perfil. Aquí está Cristo. Y aquí miramos el Antiguo Testamento, la ley. Ahora, Dios dio a Israel la ley. Y la ley tiene, podemos decir, dos partes. La ley que fue dado a Israel fue dado de Dios para explicarles lo que es bien y lo que es mal o lo que es pecado. Y Dios dio la ley y dio la ley ceremonial y Dios dio la ley moral. Y mucho de la ley es moral. La mayoría, podemos decir.
diciendo Dios a Israel lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es moral y lo que es inmoral. Entonces yo voy a poner aquí lo que es moral es lo que es correcto y lo que es inmoral. Entonces vamos a ver muchos versículos hoy en día y voy a hablar de morales, lo que es moral y las cosas inmorales. Y vamos a aprender mucho hoy en día si Dios permite. Busqué en el diccionario en inglés la palabra moral. Ahora no lo busqué en español. Entonces voy a traducir de inglés lo mejor que puedo. Pero yo uso un diccionario en inglés que se llama el diccionario de Webster de 1828. ¿Por qué? Porque es muy antiguo y porque Webster era un cristiano. Y cada vez que da la definición o cómo significa una palabra, usualmente da un versículo de la Biblia, de la King James. Interesante. Y yo busqué en el diccionario de Webster de 1828, moral. Dice, la práctica de los deberes de la vida, como de un hombre moral correcto. Su comportamiento en cuanto de el bien y el mal. ¿Ok? Las cosas morales son bien. Las cosas inmorales son mal. Y miramos que la Biblia está hablando de las cosas morales y de las cosas no morales. Y de los morales dice que tiene que hacer con su conducta. Conducta. Tiene que hacer con su comportamiento. Comportamiento. Sus deberes. Deberes. Una palabra, no sé dónde lleva acento. Tú sabes, ¿verdad? Y aquí está hablando y diciendo que en cuanto de los morales, lo que es bien y lo que es mal, y en su forma de práctica. Entonces hay que practicar una forma de vivir y vivir una vida moral. ¿Qué significa? Una vida correcta, agradable al Señor, haciendo bien en vez de hacer mal. Y más habla ahí, pero dice abajo en el diccionario, ¿qué tipo de ley podemos hacer sin moral? Entonces, él está diciendo, mire, en cuanto de la ley debe ser moral. Si es inmoral, entonces no es una ley. Entonces, él está poniendo la ley en hablar de cosas morales. Interesante, tenemos la Biblia, tenemos la ley del Antiguo Testamento. Y bajo la ley, aunque que Dios dio algunas leyes ceremoniales, ¿verdad? Como las fiestas y cosas que tenían que hacer los judíos, y esto no es para nosotros hoy en día, Dios también explicó a Israel lo que era moral y cómo vivir una vida moral, ¿ok? Y veo en la Biblia muchos versículos en cuanto de cómo vivir una vida recta y correcta. Porque en el mundo de hoy vivimos en un tiempo en que muchos de hoy no quieren nada de la Biblia, ni de Dios. Y cuando queremos hablar de esto, ellos dicen, no, cállese, yo no escucho, no, la Biblia no importa, yo no. Y yo digo, ok, bueno, apartamos un momentito de la Biblia. Mi pregunta es, ¿eres tú moral? Ah, cállese, los morales vienen de aquel libro, yo no quiero. Ok, ¿cómo puedo yo entonces confiar en ti si tú no eres moral? Una persona moral es una persona en que podemos confiar. No mienta. Si tú me dices, yo no soy moral, entonces tú mientas. Entonces, ¿cómo confío en usted si mientas? ¿Me entiendes? Pero en el mundo de hoy nadie quiere hablar de morales. Muchos dicen, mis valores son. Y una cosa que he visto en este mundo, especialmente en los últimos días, muchos diciendo, yo no creo en la Biblia ni en los morales de la Biblia. Yo tengo mis propios valores, me dicen. ¿Ok? ¿Cuáles son? Lo que ellos mismos dicen son cosas buenas.
Y usualmente no son de acuerdo con la Biblia. En realidad son cosas malas. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia de esto? La Biblia dice debemos andar bien, moral. Muchos hoy en día no importa a ellos, entonces ellos quieren andar como ellos desean. La cosa que estoy intentando decir, lo siento, estoy bien cansado de haber predicado ya en inglés, fui un poco largo. Muchos hoy en día dicen, yo no quiero nada de la Biblia, yo no quiero este libro que dice lo que es bien y mal. Porque creer en la Biblia es creer en Dios. Y yo no quiero creer en Dios, dicen muchos hoy en día. Pero si existe Dios, y si existe, entonces Dios es el que dio la Biblia y es nuestro, y a ver si puedo decir la palabra correcta, estandarte, ¿es correcto? Standard, en inglés, standard. Mi estándar es la Biblia. Porque este libro me enseña cómo vivir una vida moral. Sin este libro no existen morales. O sea, no existen morales en el sentido de todo el mundo podemos saber lo que es bien y mal. Sin este libro, yo decido lo que es bien y mal. Y lo que yo pienso quizás es diferente de lo que tú piensas. Entonces, tu idea de bien y mal es diferente que mi idea de bien y mal. Y entonces tenemos un problema. ¿Me entiendes? Quizás pienso yo que está bien matar a otra persona. Para mí es una buena cosa. Ok, tú dices, no, esto es mal. No, cállese. ¿Dónde está escrito que no puedo matar a cualquier persona? Yo hago lo que... Ve cómo uno puede tener sus propios valores, sus propias reglas. Sin las reglas de Dios, podemos nosotros convertirnos en un Dios y hacer nuestras propias reglas en que pensamos nosotros, para mí, esto es bien y esto es mal. Esto no debe ser. Tenemos que tener un estándar, ¿verdad? Y este es. Y aquí es donde vienen los morales según las palabras de Dios. Ok. ¿Leí Isaías 5 todavía? No. Isaías 5:20. Mire lo que dice la Biblia en Isaías 5:20. La palabra de Dios dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Mire lo que está diciendo. La Biblia dice, esto es bueno, lo que Dios había dicho. Nada más. Pero en el mundo de hoy, muchos han apartado de Dios y la Biblia. Y están diciendo, no, para mí esto es bueno. Ah, ok, entonces tú estás diciendo lo que Dios dijo es bueno, tú dices es malo. Y lo que Dios dijo es malo, tú estás diciendo, no, es bueno. Y estamos mirando mucho de esto en este mundo. Por ejemplo, fornicación. Dios está muy en contra de fornicación. Y dice en la Biblia, no forniquéis. Hoy en día, hombre, mujer, salen de sus padres, se juntan en un apartamento y viven sin casarse. Y un cristiano dice, pero esto es pecado. ¿Por qué haces así? ¿Por qué estás pecando en fornicación? Cállese, mire, tú eres el malo, ¿por qué me hablas mal? No, está bien mi forma de vivir. No, la Biblia dice que eres fornicario, estás haciendo mal. Yo no quiero llamarlo bien, yo no acepto el pecado, porque yo no puedo llamarlo bien cuando es mal. La Biblia me dice que no. Pero tú estás diciendo, tú eres el malo por decir que soy fornicario. Yo no hago nada mal, Dios acepta mi fornicación. Entonces estás llamando mal bien, ¿me entiendes? Y esto es una cosa que yo he visto mucho, especialmente en el día de hoy. Hoy en día nadie habla de las cosas morales, de lo que la Biblia dice es cómo vivir una vida moral. Hoy en día muchos tienen sus valores, en que ellos dicen, mi valor es así, pienso que está bien vivir juntos, sin casarse, es mi valor, es mi pensamiento, no, para mí no es pecado. Y eso es triste, ver muchos apartando de la Biblia.
Vamos a Romanos capítulo 12. En la Biblia tenemos las reglas de Dios de cómo debemos vivir. Y claramente Dios dice lo que es bien y lo que es mal. Pero hoy en día muchos ni quieren escuchar de lo que es mal. Quieren hacer lo que ellos deseen y formar su propia manera de comportamiento. Y no importa si está de acuerdo con la Biblia o no. ¿Ok? Quizás me entiendes. Dice aquí en Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 9. ¿Ok? Otra cosa que dije en inglés tengo que decir antes de leer. En los Estados Unidos, muchos han apartado de la Biblia. Fue una nación fundado en la Biblia. La mayoría de los padres fundadores de los Estados Unidos creyeron en Dios y en la Biblia. Entonces, para ellos hay que tener un gobierno moral, no inmoral. Y hasta los padres fundadores de los Estados Unidos dijeron, el gobierno que hemos construido nosotros solo es para cristianos y gente moral. Si toda la sociedad se cambia a inmoral, no funciona nuestro gobierno que hemos inventado. Así han dicho ellos. Porque en el mente de ellos, el gobierno moral produce gente morales. O sea, los en la autoridad son ejemplos a los demás. Esto es como vivir. Ser moral. Pero cuando el gobierno está en corrupción, tanto que todos en poder son corruptos, como hoy, lastimosamente, podemos decir, cuando se cambia, el gobierno es corrupto, entonces toda la sociedad está corrupto. Porque ellos son el ejemplo a los demás. Entonces si roban, si matan, si mientan las autoridades o los poderes o los políticos, entonces el pueblo va a decir, bueno, si ellos pueden, yo también puedo. Y una sociedad inmoral es una sociedad pues peligroso. ¿Por qué? Porque nadie puede confiar en otro y no sabemos si son buenos o malos. Y así es el mundo en que vivimos. Aquí en los Estados Unidos estamos mirando cosas nefosas, nefandas, raras. Ya quizás has visto lo que pasó con la elección y todo. No voy a hablar nada de esto, ¿verdad? Pero en los Estados Unidos dicen que entraron el capital algunos. Y están diciendo ahora, mire, los seguidores de aquel presidente anterior son los malos. Hasta que ahora están diciendo son terroristas, dicen. Ok, yo no sé cómo, pero así dicen. Y muchos en este lado dicen los cristianos, los fundadores de los Estados Unidos son el problema. Ellos son los malos y nosotros los buenos. Nosotros cristianos que tenemos morales son los malos. ¿Y ustedes, los buenos? Ok, no, yo no lo creo, pero así. Hasta algunos están ahora diciendo, los cristianos son los malvados, los cristianos son terroristas domesticanas, o algo así. Ok, ni idea tengo yo cómo ellos pueden echar la culpa a los cristianos. Los cristianos verdaderos quieran solo, nada más, solo seguir a Dios y la Biblia y las reglas de Dios, lo que Él dijo. Solo queremos andar, vivir como moral. No estamos para dañar, no estamos para batallar, no queremos hacer mal a otros, queremos solo andar bien. Entonces no sirve llamar a los cristianos los malos. No hace sentido. No está correcto decir, los cristianos son los terroristas malos, los enemigos de nosotros. No. Uno que habla así es uno que, sin duda, nunca había leído la Biblia. Porque leímos la Biblia, miramos que la Biblia enseña que nosotros mismos debemos vivir en una forma que Dios dijo. Y nuestra forma de vivir es la forma moral, no inmoral. ¿Ok?
Leo, bueno, muchos versículos quiero dar, porque quiero que tú puedas ver de la Biblia misma cómo debemos vivir nosotros cristianos. Y la Biblia no enseña a nosotros a andar mal, enseña a nosotros a andar bien. ¿Ok? Romanos 12:9. Romanos 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, allegándolos a lo bueno. Entonces debemos tener amor, no querer hacer mal, hacer bien, no mal. Mira versículo 21. 21 dice: no seáis vencidos de lo malo, antes vence con bien el mal. La Biblia no enseña a nosotros cristianos a andar haciendo cosas malas. No debemos atacar y pelear y hacer malas cosas. No. Tenemos que vencer el malo con bien, no con mal. Entonces es imposible decir que los cristianos son amenaza a otros. Pero en el mundo en que vivimos, así miramos. Así miramos muchos de las autoridades o del partido, de los que tienen poder hoy en día, están diciendo: el problema es los cristianos, son amenaza a nosotros, y así hablan. Pero yo como cristiano miro a esto y yo digo: no, tú eres aquellos que están llamando bien mal y mal bien. Entonces yo no acepto lo que tú dices, porque no hace sentido. Yo quiero mostrarle lo que la Biblia dice, cómo debemos vivir nosotros cristianos. Y debemos vivir una vida en que somos llenos de amor, no de odio. Una vida de bien, no de mal. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5:15. 5:15 dice: mirad que ninguno dé a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Entonces siempre bueno, no mal. Los que quieren andar mal son los que no son cristianos. Los que son en contra del cristianismo. ¿Quiénes son? Bueno, la mayoría de aquellos son los socialistas o comunistas, que están muy en contra de Dios y la Biblia. Y ellos son aquellos que no tienen morales. Oiga bien. Ok, primero de Pedro 3:11, mire lo que dice. Primero de Pedro 3:11 dice así. Bueno, en realidad debemos comenzar en versículo 8. Porque así son las reglas o los morales en la Biblia. Cómo debemos vivir, nuestra conducta, nuestro comportamiento. Cómo debemos, cuál es nuestro deber de cómo practicar nuestra religión. 8, empieza diciendo: y finalmente sed todos de una misma mente, compasivos. Oh, ok. Compasivo. No una amenaza a otros. ¿Me entiendes? Compasivos. Amándoos hermanablemente. Amor. Misericordiosos, amigables. No volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario. Por el contrario, dice. Bendiciendo, sabiendo que para esto vosotros fuisteis llamados, para que poseáis en herencia bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver los días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablan engaño. Apártese de mal y haga bien, busca la paz y sígala. Entonces yo como un cristiano busco paz. Yo no soy terrorista. Yo no quiero amenazar a otros. Amigable, dice aquí la palabra. Misericordioso, dice. Odioso. Amigable. Ok. Así dice la Biblia. Es como nosotros cristianos debemos vivir. Porque deseamos seguir a Dios y la Biblia. Y Dios es el que dice lo que es bien y lo que es mal. Y esto es bien según Dios. Pero en el mundo en que vivimos, todo es al revés. Tenemos muchos de un lado que salieron de las universidades enseñados por, lastimosamente, por comunistas. Están saliendo diciendo: mire, los cristianos son el problema. Los cristianos son los malvados. Hay que odiar a los cristianos porque los cristianos qué malos son. Pero así enseña el cristianismo. Ellos son los malos llamando
bien mal, y ellos que son malos están diciendo somos los buenos. Claramente podemos ver si tenemos la Biblia. ¿Ok? Otro versículo, 1 de Corintios 15, 33. Mire lo que dice. No os engañéis. Las malas conversaciones corrompan las buenas costumbres. ¿Ok? Entonces tenemos que tener buenas costumbres. Costumbres buenos. Yo nací en el sur de los Estados Unidos. En el sur de los Estados Unidos hasta hoy se recuerdan, el sur de los Estados Unidos se llama The Bible Belt, el lugar de la Biblia o el cinturón de la Biblia. Porque si conocen la historia, la mayoría del sur fueron cristianos, el norte diferente. Antes de la guerra civil en los Estados Unidos, la mayoría del norte fueron unitarianos, universalistas y católicos. La mayoría del sur, bautistas, presbiterianos, metodistas y episcopalianos. ¿Ok? Muchos cristianos verdaderos en el sur. ¿Y qué pasó? Bueno, vino la guerra civil y todo esto, pero hasta hoy recuerdan que el sur es el lugar de más hospitalidad que lo demás. Yo nací en el sur de los Estados Unidos y desde un niño esto fue la costumbre enseñado a mí. Ser amigable, ser bueno a otros. No solamente porque mis padres enseñaban así, pero porque la Biblia. Entonces el sur de los Estados Unidos, más que el norte, fue más cristiano. Entonces el costumbre vino de la Biblia. Y miramos en los Estados Unidos una división. Aunque antes de la guerra civil. Y el sur fue conocido como los más cristianos, los más morales. ¿Ok? ¿Me entiendes? ¿Estás conmigo? Ahora, ¿qué pasó? Bueno, lastimosamente había una guerra civil, que no era muy civil. Y ahora dicen que los del sur son los malos porque tenían esclavos. Ok. Pero la ley dijo que uno pudiera tener. Entonces, es un ley malo, ¿verdad? Yo no me gusta esta ley, pero era la ley. ¿Cómo fueron malos ellos por seguir la ley? Y muchos hoy en día ni explican la verdad. Solo 5% de la gente del sur tenía esclavos. 5%. Entonces, el 95% ni tenían. Ahora, en el norte, 30% tenían esclavos. Y muchos allí fueron muy feos, muy inmorales y golpeaban y muchas cosas feas que hicieron. Bueno, ¿cómo aparté yo de esto? Pues porque hoy en día dicen que todos que viven en el sur de los Estados Unidos son los malos porque sus descendencias tenían esclavos. No, es una mentira. El 95% no tenían esclavos. Mire cómo hoy en día hay gente que quieren hablar mal de una región, de esta nación, de un tipo de gente. ¿Por qué hablan hasta hoy mal del sur? Porque el sur era el más cristiano, más moral, podemos decir. ¿Ok? Muchas cosas. Ok, bueno, entonces, morales entonces tienen que hacer con su comportamiento, cómo vives. ¿Y cómo quiero vivir yo? Yo quiero vivir moral. ¿Dónde vienen los morales? En un libro, la Biblia. Y gracias a Dios me nací en un lugar donde muchos fueron cristianos por muchos siglos. Entonces no solamente seguimos la Biblia, es costumbre de nosotros. Mis padres me enseñaron cómo andar bien. Y nosotros vivimos en un lugar en que queremos obedecer y vivir una vida santa y agradable a Dios. Entonces los morales tienen que hacer algo con hacer bien en vez de hacer mal. ¿Ok? La Biblia nos enseña lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y vamos a Deuteronomio 12. Si uno quiere saber lo que es bien y lo que es mal, tenemos que ir a Dios. Porque Él es que dice esto es bien y esto es mal. Sin Dios, ¿quién sabe qué es mal? Es mal porque pensamos es mal o es bien porque pensamos. No hay un estándar. ¿Me entiendes? Deuteronomio 12:28. La Biblia dice así.
guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, porque te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre, cuando hicieres lo bueno y lo recto en los ojos del Señor tu Dios. Recto, correcto, ¿ok? Entonces está diciendo hacer correcto. ¿Quién es que enseña lo que es correcto? Dios, ¿ok? Sin Dios no sabemos. Muchas cosas que podemos decir. Salmos 119:9 habla de limpiar tu camino. ¿Cómo? Con la palabra. Si seguimos la palabra de Dios, somos limpios. Si no, ¿somos qué? Sucios. Yo no sé de ti, pero yo quiero ser limpio en vez de sucio. Y en Salmo 119:105, de la palabra de Dios como luz. Es un luz o una lámpara, pero luz. Entonces, ¿qué es la inmoralidad? Es tinieblas. Tinieblas. A ver si escribí correctamente, ¿verdad? Entonces, con todo esto dicho, estoy tratando de explicarle que lo correcto es lo que Dios dice. Y solo es por medio de leer la Biblia que entendemos lo que es correcto, lo que es moral. Lastimosamente en mi país, aquí en los Estados Unidos, muchos han apartado de Dios y botaron fuera la Biblia. Y ahora todo lo que hacen ellos mismos dicen, pero yo ando bien, yo no peco. Hasta cosas horribles que hacen. Y dicen, pero yo no ando mal. No, la Biblia dice que tú cállate. ¿Por qué me hablas de la Biblia? Me dicen. ¿Me entiendes? Yo quizás no soy moral según tú, pero yo tengo mis valores. Entonces yo valgo en mis propios ojos. Y esto es como piensan muchos hoy en día. Actos 13:10. Así dice la palabra de Dios. Dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Uno que anda apartado de la Biblia es uno engañado y malo. Es del diablo, dice la Biblia. Y no sigue el camino correcto, sino el camino hacia el infierno. ¿Me entiendes? Muchos versículos. Mire, Deuteronomio 6:18. Quería dar muchos versículos porque en realidad quiero que la Biblia habla más que yo. En español siempre es difícil porque hablo primero en inglés y casi no puedo pensar cuando tengo que predicar una hora en español. Pero hago lo que puedo, ¿verdad? Deuteronomio 6:18. Y harás lo recto y bueno en los ojos del Señor. ¿Ve lo que dice la Biblia? Cuando andamos bien siguiendo la Biblia, en los ojos de otros hombres, sí, somos moral. Pero ¿qué importa lo que piensen ellos? Estamos haciéndolo porque sabemos que Dios está mirando. Entonces yo quiero vivir en esta forma. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios está mirándome. Y esto es como dar honra y gloria a mi Señor, viviendo como Él dijo. Pero aún más dice el versículo 18. Y harás lo recto y bueno en los ojos del Señor, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que el Señor juró a tus padres. ¿Ok? Más versículos, yo tengo que ir muy rápido. Sofonías 3:5 habla del Señor y dice que el Señor es justo. Dios es justo. Entonces, ¿por qué debemos seguir a Dios y lo que Él dice? ¿Por qué debemos nosotros practicar y vivir nuestra vida en esta forma? Porque Él dijo y Él nunca pecó. Él es justo. Nosotros, lastimosamente, sí pecamos, ¿verdad? Nosotros a veces no andamos bien. Dios, lo que Dios quiere es que vivimos santo y que andamos bien una vida moral. Pero ¿quién ha vivido en este mundo sin pecar ni una vez? Solamente Jesús. Solamente Jesucristo quien era Dios. Aunque que sabemos bien y mal, no logramos de andar bien siempre. Somos de Adán, quien cayó. Después de la caída somos nosotros nacidos en una naturaleza de pecado y somos ¿qué? Pecadores.
Y la Biblia nos enseña así, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Podemos saber lo que es vivir moral, pero a veces no andamos bien. Mire el versículo 23, porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, Dios está infeliz. Dios está en el cielo mirando a nosotros y Él quiere esto. Y a veces fallamos, ¿verdad? Y no somos lo que debemos ser. ¿Qué haremos pues? Pues debemos venir a Cristo y aceptarle como nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nuestros pecados. Y aunque que no somos perfectos, queremos andar bien, pero no hay perdón por vivir en esta forma. El perdón es venir a Cristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. El único que vivía una vida sin pecar. Murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Ok. Allí un poco hemos hablado de morales. A ver si me entiendes lo que estoy tratando de explicar. Dios habla de las cosas morales en la Biblia. Y Dios dice, así es la forma de vivir y hacer bueno. Y tales cosas son pecado. Tú tienes que hacer bien. Ok, tratamos y a veces fallamos y entendemos, wow, soy pecador. Ok, al entender que tú eres pecador, ahora entiendes tú su necesidad. Tu necesidad de venir a Cristo para ser salvo. Porque tú necesitas ser salvo. No puedes salvar a ti mismo. Sí, Dios desea que vivimos una vida moral, pero esto no nos salva. Pero después de aceptar a Cristo como mi Salvador por la fe, ahora aún más quiero vivir en esta forma. Porque Él me salvó del infierno. ¿Me entiendes? Pero al otro lado tenemos gente que no quiere nada con Dios. Y ellos ni quieren hablar de morales. Ellos dicen, yo mismo valgo. Y yo decido, yo, el bien y mal. Miramos un poco de esta gente. Busqué en el diccionario de Webster de 1828, donde dice value. En inglés hablan de values. No sé si hablas inglés o no, pero en inglés, en vez de hablar de morales, cosas moral, hoy en día solo hablan de values, o en español, valores. Y muchos hablan así, yo no soy cristiano, a mí no importan tus morales, yo tengo mis valores. Y yo creo que tenemos algunos derechos. Y yo digo, ¿cuál derecho piensas tú que tú tienes? Yo tengo mis valores y yo tengo que decir que yo tengo derecho a aborto. Entonces yo pienso que es justo el aborto. Uy, guácala. ¿Qué dice la Biblia? No mataréis, dice. Dios no quiere que matamos a niños. Pero ¿qué dice? Pues muchos hoy en día están diciendo, no, es uno de mis valores, dice. Wow, hay que tener cuidado con tales personas. Pero dice el diccionario que valor, importancia, estima. Entonces, muchos hoy en día, yo no sé cómo explicarlo, sino así. Muchos hoy en día hablan de valores. Y no quieren pensar en Dios y cómo deben ellos vivir. Quieren su propia vida en la forma en que ellos quieren vivir. Y ellos son egoístas. Egoístas. Llenos de autoestima. Ellos tienen, bueno, no sé si es correcto decir autojusticia. Es decir, ellos están confiando en su propia justicia. Quizás has escuchado tú de tales personas. Hoy en día andan diciendo, yo soy un guerrero social. Y yo voy a corregir todo el mal en el mundo. Porque a mí tales cosas son malas. Ok. Entonces, según usted, lo que no está de acuerdo con tu opinión es mal. Yo soy cristiano.
Entonces para mí cristianos son malos, entonces tú eres el enemigo, yo te ataco. Así son aquellas personas. La Biblia dice el aborto es asesinar. En este lado dice, no, el aborto es derecho de nosotros, entonces tú eres tan malo, tenemos que atacarte porque tú crees en contra de el aborto. ¿Ve lo que estamos mirando? Gente sin morales ya están en este lado y ellos por autoestima de su propia justicia, ellos por su egoísmo están pensando, yo soy el correcto. Dios, ¿qué importa? Yo el correcto. Lo que pienso yo es correcto. Y entonces si estás en contra de mí y mis valores, lo que pienso yo, mis propias reglas, tú eres el malo. Bueno, de veras. No, Dios es el bueno. Y si sigo a Dios y lo que Él dijo, yo ando bueno. Pero tú me dices que soy malo. Es que ellos están en contra de Dios y no quieren nada con Dios. Pero ellos quieren estar correcto y decir que Dios está incorrecto. Hasta muchos de ellos están diciendo, Dios es muy inmoral. De veras. Cuando Dios es el que nos dio morales. Muchas cosas. Vamos a Romanos 10:3. Un ejemplo de tales personas en la Biblia, y hay muchos, son los fariseos. Los fariseos fueron muy egoístas. Andaron así, somos el pueblo de Dios, somos los líderes del pueblo de Dios. Y nosotros somos los buenos y somos tan buenos que nosotros estamos arriba y ustedes ahí abajo. ¡Uy, qué pecado! Envidia se llama, ¿verdad? O soberbia. Y muchos de este lado tienen su propia justicia, están confiando en sí mismo en vez de Dios. Llegó Jesucristo a morir en la cruz por los pecados de todo el mundo y salvar y reinar. ¿Y qué hicieron los fariseos? ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Pensando que era bueno matar. No fueron muy moral, fueron muy inmoral y hicieron mal. Pero ¿cómo andaron los fariseos? Hagamos bien nosotros, somos los buenos. Pero fueron los más pecaminosos. ¿Me entiendes? ¿Puedes entender la diferencia de lo que estoy intentando decir? El sermón salió mucho mejor en inglés. Hoy miramos gente que no quieren seguir los morales de la Biblia, lo cual es el código de bien y mal para todo el mundo. No, ellos quieren apartar y decir, yo tengo mi propio código, yo tengo mi propio pensamiento, yo tengo mi propia opinión de bien y mal. Y yo pienso que yo soy mejor que los demás y todo lo que yo hago es correcto. Y los demás son malos. Entonces tú eres tu propio Dios. Más que todo, sí. Ellos están pensando que son más inteligentes que Dios y que tu código de bien y mal es mejor que y ellos están, ¿y qué importa? ¿Qué sabe Dios? Nada. Qué horrible Dios. Así hablan. No, Dios es bueno. Él nos dio la manera de vivir correcto y Él quiere que andamos bien. Bueno, más que hoy versículos. Proverbios 21:2. Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en tus propios ojos, su propia justicia, autojusticia. Dice, todo camino del hombre está recto en sus propios ojos, mas el Señor pesa los corazones. Ellos mismos piensan, yo ando bien, porque yo sé que es bien, y mi bien, lo cual es diferente que el bien de Dios, es tal, y yo lo hago. Y Dios está en el cielo diciendo, no, es pecado lo que tú haces. ¿Por qué? ¿Por qué no me obedeces? ¿Por qué? Habla Dios. Mire, Proverbios 12. Proverbios 12:5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos son engaño. Hoy hay muchos engañosos. Pero los que no están siguiendo los morales de la Biblia, pensando que ellos son más inteligentes de Dios y ellos tienen su propio bien y su propio mal, ellos son malos. ¿Y qué dice la Biblia de ellos? Ellos son engañados y engañando a sí mismos. ¿Me entiendes? Engañados son y engañando a otros.
¿De dónde viene todo esto? Pues para mí, lastimosamente, mucho viene de las universidades. En las universidades de los Estados Unidos, cuando entran los jóvenes, allí dicen, no, la Biblia no es verdad, no acepta la Biblia, no escucha la Biblia, no, la vida es tuya, haz lo que quieres. Y usualmente dicen, está bien andar borracho, está bien fornicar, está bien, no hay pecado. Y muchos están engañados. Y después empiezan a enseñar comunismo. Y lastimosamente muchos aceptan el comunismo. Y los comunistas son de este lado, la mayoría, porque ellos están diciendo, yo soy bueno porque yo voy a echar fuera a los malos para que podamos tener lo que deseamos nosotros. Pero no, esto es bueno y lo que ellos quieren es malo. Es triste ver cómo piensan muchos. Proverbios 16:25 dice así: hay camino que parece derecho al hombre, mas el fin son caminos de muerte. Hay muchos hoy en día que andan en su propio camino. No en el camino de Dios, en su propio camino. Pero ¿hasta dónde va? Dice, hacia ¿qué? El camino de mal. Hacia el camino de muerte. Ya van a ir a la muerte y aún más al infierno. Qué lástima. Esto no deseo yo. Yo deseo que son salvos. Pero ellos no quieren nada de Dios. No quieren andar moral. Ellos quieren en realidad pecar. Y aman el pecado. Entonces hay el camino correcto y el camino malo. Hay el camino de Dios y hay tu propio camino. Según la historia del mundo, lastimosamente, la mayoría en el mundo escogieron ir en el camino malo en vez del camino bueno, el camino de Dios. Y miramos hasta hoy, muchos en el mundo de hoy han apartado de Dios y están yendo con el mundo, apartando de cómo vivir una vida moral. Son muy inmorales. Miramos hasta el principio de la Biblia, Génesis 6:5. Y vio Dios que era mucha la maldad del hombre en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era solamente mala. No buena, mala. Continuamente. Y arrepintióse el Señor de haber hecho hombre en la tierra y pesóle en su corazón. ¿Cierto? Hoy en día, mire lo que dice Eclesiastés 8:11. Eclesiastés 8:11. Cuando uno peca, a veces paga inmediatamente. Si tú vas a robar un banco, pues hay que venir la policía y ponerte en preso, ¿verdad? Ponerte en la cárcel. Y sí, es justo esto. Pero algunos piensan así, no es malo hacerlo, yo lo haré. Solo es malo si me pueden capturar. Pero si no me pueden capturar, entonces no es pecado, yo puedo hacer. No es pecado, ni debe intentarlo. Y si la policía le agarran, pues ya vas a pagar en la cárcel por 20, 30 años o cuánto, no sé. Pero algunos hacen mal contra otros y nunca sienten mal por su pecado y dicen, bueno, entonces nadie dijo nada y bueno, yo hice mal, entonces, bueno, yo voy a continuar. Y así es, muchos andan mal y hacen mal porque ellos piensan, no viene nada el costo. No viene pena, ¿verdad? Yo hago lo que deseo y a mí no pasa nada. Muchos andan así, hasta los políticos, muchos así. Pero ¿qué dice Eclesiastés 8:11? Por cuanto la sentencia contra la mala obra no se ejecuta enseguida, entonces el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado para hacer mal. Lástima que cada vez que peca uno, Dios no lo castiga, ¿verdad? Pero así no pasa. Entonces uno mienta, nada pasa. Entonces otra mentira. Y otra. Roba, nada pasa. Roba más. Mata. Y bueno, mata otra vez. Como los criminales de la mafia y todo. Es muy triste que gente en este mundo tiene corazón tan dura, ¿verdad? Que quieran pecar. Y lastimosamente algunos de ellos en su propia mente están pensando, yo no hago mal. Para mí no es mal.
No, para Dios sí es mal. Pero ¿contra quién en verdad eres pecando? Muchos piensan así. Si hago mal, ¿qué importa? Al morir yo no existo. Entonces yo puedo hacer lo que deseo, no importa. Y al morir, muero. Entonces hago lo que deseo. No, la Biblia dice que tú vas a dar cuenta a Dios algún día. Ellos dicen, no existe Dios. O si esta es la verdad, entonces vamos a pecar. Pero no, la Biblia dice que sí existe. Y cuando tú pecas, no pecas solo contra otro. En realidad estás pecando contra Dios, el que dio las reglas de cómo vivir moralmente. Salmos 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos imaginan cosas vanas? ¿Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultaron unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus coyundas y echemos con nosotros sus cuerdas? Oiga lo que dice, que cuando pecan están unidos pecando contra el Señor. Y habla de reyes de la tierra que quieran apartar de Dios y decir, rompamos, ¿verdad?, de Él y hagamos lo que nosotros queremos. No queremos seguir a Él y sus reglas, haremos lo que deseamos. En la historia del mundo hemos visto gente así. Adolf Hitler y Stalin y otros que no siguieron a la Biblia. Mataron a otros pensando, yo hago pues un favor al mundo en matar a esta gente. Y Dios está en el cielo diciendo, no matarás, ¿verdad? Entonces miramos gente que apartan de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pecan? No sé si has pensado usted, pero ¿por qué pecan, gente? Bueno, la Biblia nos enseña el por qué hay muchos que quieren pecar. Hebreos 11:25. Escogiendo antes sufrir aflicción con el pueblo de Dios que gozar las delicias del pecado por poco tiempo. Mucha gente quiere pecar porque para ellos es algo que pueden gozar. Entonces hay placer para ellos en pecar. Pero dice solo para un tiempo. Un poco tiempo. Pero hay gente que quieren pecar porque ellos tienen gozo en pecar. Se deleitan, dice, en el pecado. Son mala gente. Quizás pueden tomar placer de pecar, pero ¿por cuánto tiempo? Cada pecado tiene su costo, ¿ok? Si tú andas fumando, algún día va a tener cáncer en sus pulmones. Si andas borracho, quizás algún día vas a tener problemas con tus riñones. Si andas pues robando, si andas haciendo mal, tú tienes que pagar por tu crimen. Si tú andas en fornicación, ¿qué tal si recibes tú una enfermedad sexual de gonorrea o algo así? Es muy triste. Muchos dicen, pero me gusta pecar. Me gusta. ¿Qué importa? Es por un poco de tiempo. Después el costo. Y al morir sin Cristo como su Salvador, el costo es pagar por tus pecados en el infierno, en las llamas del infierno, quemando como una salchicha, ¿verdad? Allí, cuando las llamas están lamando su alma y estás gritando, ¡ay, dolor! Y ahí vas a pagar. Y ahí está el costo. Por esto es mejor venir a Cristo Jesús y vivir una vida santa y agradable, tratando a seguir sus reglas de cómo vivir una vida moral. Ahora, no vamos al cielo por vivir en tal forma. Vamos al cielo porque hemos recibido a Cristo. Pero después de recibir a Cristo, está bueno vivir así. No hice tan bueno en español que hice en inglés este sermón. Lo siento, muchas cosas que quería más explicar. Éxodo capítulo 20 habla de los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos tú sabes que son, ¿verdad? Honrarás tu padre y madre. No matarás. No hurtarás o no robarás. No debes fornicar o cometer adulterio. No mentir, no
codiciar. No, todo. Los 10 mandamientos son cosas morales. Menos uno, el cuarto. El cuarto es recordar el sábado. Esto es como ceremonial. Y según Éxodo 31, esto era solo para Israel por siempre, bajo la pena de la muerte. Si no celebraron este sábado como Dios mandó, entonces la Biblia dice que morirán aquellos. Esta es la pena de la muerte. Gracias a Dios no aplica a nosotros esto hoy, ¿verdad? Porque si aplica, debemos ir a matar a otros que hacen algo en el sábado. Gracias a Dios que no. No, estamos bajo de la gracia hoy, en el tiempo de la iglesia, no abajo de la ley. Pero lo demás, los nuevos mandamientos, son cosas morales. Y si queremos agradar a Dios, pues debemos vivir una vida moral. Todo este sermón, hasta ahí voy, ¿verdad? Estoy bien cansado. Pero di este sermón con este propósito. Lo que veo en el mundo de hoy son gente que no quieren nada de lo que Dios dijo. Y no quieren vivir en esta forma. Y ellos están en este lado y ellos están diciendo, para mí, esto no vale. Yo solo tengo valor. Y todo es para mí. Y tales personas que no quieren nada de Dios son personas que solo dicen, para mí, para mí, para mí. Y solo viven para sí. Son egoístas. Solo piensan en sí mismo y en su carne. Y lo que ellos pueden agarrar de otro. Esto es el opuesto del cristianismo. Según la Biblia, según cómo vivir una vida moral, nosotros pongamos primero a otros, pensamos en otros primero. Me enseñaron a mí mis padres, hijo, hay que tener respeto a otros. Hay que pensar bien de otros. Siempre diciendo, sí señor, no señor. Y cuando hay otro, y tú tienes comida y él no, tú tienes que compartir. Cuando tú mires a uno que es tan pobre que no tiene, y tú tienes, hay que compartir. Solo pensando en otros primero, y no en sí mismo. Una persona moral es una persona así, que pone primero otro antes de sí. Si vivimos nosotros en una sociedad así, estaría bonito. Que cada uno en el mundo está pensando en el bien de otro y en andar bien él mismo. Qué sociedad bonita. Pero si vivimos en una sociedad fea, en que todos solo piensan en sí mismo y lo que ellos pueden agarrar de otro, qué horrible será esta sociedad. Porque ellos andan como leones, buscando a quién cazar, buscando a quién pueden agarrar, porque ellos mismos solo piensan en ellos mismos y lo que es para mí. Yo no estoy en este lado. Ellos mismos piensan mucho de sí mismos. Yo valgo mucho, yo valgo tanto que yo estoy aquí y usted abajo. Y con este pensamiento pueden hacer mal a otro pensando, no importa porque son más abajo. No importa si ando mal con ellos. No, sí importa, somos así, iguales. Y no debemos dañar a otro, robar de otro, hacer mal de otro. Debemos amar uno al otro. ¿Me entiendes? Pues mucho más que quería compartir. Pero quiero que entiendas una cosa. Hay muchos hoy en día que son bien morales, que piensan así. Y tanto bueno que hago, merezco yo ir al cielo. No, tú eres todavía pecador. Pero hay algunos que piensan que son buenos y que merecen ir al cielo. Así no es como funciona. No, tienes que tener perdón. Y este perdón solo viene por la sangre de Cristo. No somos salvos por andar moralmente y vivir una vida moral. No somos salvos por esto. Somos salvos por la fe.
Y sin fe, pues, no hay salvación. Todo es confiar. Cuando acepto a Cristo y Él me perdona de todos mis pecados, ahora quiero servirle y vivir una vida santa, agradable, moral. Y ahora que soy salvo, ando bien. ¿Me entiendes? Y si ando bien, tú puedes confiar en mí. Y la sociedad funciona porque cada uno respeta a otro y puede confiar uno en otro. Esto era la sociedad antes, cuando casi todo el mundo leía y aceptaba la Biblia. Pero hoy muchos no quieren nada de la Biblia y nada de perdón, nada de Cristo. Entonces ellos andan diciendo solo para lo que puedo yo agarrar. Esto es deseo. ¿Y cómo podemos confiar en tales personas? Si ellos son egoístas, solo pensando en sí mismos, lo que pueden agarrar. ¿Cómo confiamos en ellos? No podemos. Los políticos, la mayoría, son así. Y yo no puedo confiar en los políticos. El único en que podemos confiar en verdad es Cristo. Porque Jesucristo dio las reglas de cómo vivir. Vino del cielo, anduvo en la tierra 33 años, ni una vez pecó. Y dio su vida, dio su sangre para nuestros pecados. Él es pecador y Él es pecador. Cualquier de los dos pecadores, si viene a Cristo, recibe perdón y son salvos. Y lo que Dios quiere es que somos salvos. Dios ama. Al Señor Jesucristo todos tienen valor. Su alma. Amén. Algunos en su vida, en su cuerpo andan mal. Y esto es muy feo. Pero muchos en este mundo piensan que ellos tienen mucho valor. En sus propios ojos son el más valoroso que hay. Porque ellos están pensando, yo soy bueno porque mire a mí, pero son pecadores. Otros dicen, yo sé que soy pecador, pero yo quiero y deseo vivir para Cristo, para mostrar al mundo una cosa diferente. Y si me miran a mí diferente que el otro, quizás me preguntan, ¿por qué eres tú tan diferente? Porque yo hallé mi Señor Jesucristo y yo intento seguir la Biblia de lo que Él dijo de cómo vivir. ¿Me entiendes? A ver, bueno, no sé. Estoy bien cansado, lo siento, ¿verdad? Quizás en el futuro tomaré algunos 2 semanas de descanso. Espero que hice bien mi enseñanza y que pudiste entender. Dios te bendiga.